Bienvenidos todos a un nuevo video con la doctora y psiquiatra Marian Rojas Estape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra tu persona vitamina, quien el día de hoy nos estará hablando de un nuevo tema de mucho interés. Y entramos en ese momento en el que quien se tiene que cuidar eres tú, con la doctora Marian Rojas Estape, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, el bestseller de la editorial Espasa. Y Marian me propone un tema que me ha desconcertado en su título, pero que a todos nos va a afectar, porque estamos pensando en tomarnos unos días, en irnos al pueblo, en irnos a la playa, aprender a descansar. Marian Rojas, muy buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Pero eso lo hacemos muy bien todos, el descansar. ¿Cómo que hay que aprenderlo? Uy, no, Cristina, esto no lo hacemos bien. Te diría que casi nadie. El otro día me llama una amiga mía y me dice, Marian, me ha dicho mi internista, me ha recetado descanso. ¿Cómo se hace eso? Y entonces le digo, uy, vente a verme a la consulta que tenemos que hablar con mucha seriedad. Esta amiga mía trabaja muchísimo en una empresa de sol a sol, a veces tiene que viajar, tiene niños, es decir, pues tiene una vida muy completa, ¿no? Y entonces descansar es, en su caso, salir de su zona de confort. No porque la zona de trabajo sea confortable, sino porque es la que conoce más, es donde se encuentra todos los días. Cuando uno descansa, uno es capaz de replantearse su vida y entonces se inicia dentro de él una etapa donde da importancia a los aspectos que merecen. Y entonces, ¿por qué es tan importante aprender a descansar? Tenemos que partir de la base que el descanso es una actividad que nos sirve para recuperarnos, tanto física como psicológicamente. Nos hemos desgastado debido a las preocupaciones, a la tensión, al trabajo, a las cosas que tenemos que hacer cada día o a las batallitas o batallas más grandes con las que tenemos que lidiar días, semanas y meses. Y todo eso supone un gran esfuerzo. Eso nos hace entrar en lo que en el cerebro, en el organismo, se denomina el sistema nervioso simpático, ese famoso cortisol del que tantas veces hemos hablado. Cuando uno está en estado de alerta, modifica su organismo. Y uno está en estado de alerta cuando está trabajando, cuando está cumpliendo sus labores diarias. Pero el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Si tú vives siempre en modo alerta, en modo trabajo, en modo tensión, lo que sucede es que acabas enfermándote, tanto física como psicológicamente. La inflamación, el colon irritable, los síntomas físicos son más conocidos porque a veces uno dice, ay, el cuerpo me está avisando, estoy como agotado, me encuentro regular, físicamente pues de repente tengo una contractura, es decir, como que el cuerpo nos va mandando señales de que ya estás al borde del límite y que necesitas un descanso. Las psicológicas a veces son menos conocidas, por ejemplo, la ira, la irritabilidad, la falta de concentración, la tristeza, la apatía. Esos también son síntomas de que el cuerpo te está diciendo, tienes que descansar. Pero cada persona tiene que saber lo que le cansa y lo que le descansa. Dónde debe hacerlo, con quién debe hacerlo. Es decir, para eso hace falta conocerse. Si uno no sabe, pues uno puede pensar que para uno descansar es hacer deporte y quizá eso le tensa. O de repente ver una película y la película le pone en estado de tensión. Porque si uno no sabe cómo descansar, y es aquí a donde voy, Cristina, se acaba enfermando todavía más. También hay ahora hablamos de el tema de cómo descansar, pero yo quería hacerte dos preguntas. Una, esta urgencia que uno siente en esta época del año de vacaciones, que yo comparto también, ¿no tiene un poco de obsesivo? Quiero decir que a lo mejor de no producirse ahora el verano, pues nosotros seguiríamos adelante con total normalidad. Efectivamente, pero esa total normalidad, que es esa zona que decía de confort del principio, en el fondo lo que hace es enfermarnos más, porque al final no podemos estar siempre sin parar. El año pasado, que ha sido un año tan sumamente complicado para tantas personas, y yo digo que ha sido uno de los años más duros que yo he vivido nunca, porque no has descansado nunca, todos los días pasaba algo, había una noticia, algo te inquietaba, y eso tenía una repercusión en tu día a día. Al final necesitamos descansar. Los fines de semana están hechos para algo. Tú no descansas los fines de semana, pero hay que descansar los fines de semana o tener un día y medio de descanso a la semana. Porque el cerebro está hecho así. Por eso lo que sucede por la noche es que tenemos que dormir. Si no, trabajaríamos por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada. Es decir, nuestro propio organismo tiene mecanismos intrínsecos, fisiológicos muy importantes que nos llevan a tener sueño. Es decir, a las 2 de la mañana, y hay gente que a las 11 de la noche ya tiene sueño. ¿Por qué? Porque el organismo te va generando esos mecanismos para aguantar. ¿Pero qué hacemos nosotros? Que distraerlos con el café. El café lo que hace es bloquear la hormona que va regulando el sueño y entonces en ese momento ya no notas el sueño. Y digo café como digo cualquier otra sustancia. Nosotros estimulante. Nosotros engañamos a nuestro organismo
y no le dejamos que nos diga cómo se encuentra realmente, porque muchas veces no tenemos tiempo, la exigencia es enorme, vivimos en la era de las prisas, no hay tiempo para descansar, Cristina. Entonces, el cuerpo cuando de repente se despierta y te dice, oye, hazme caso, tú lo vas tapando, este café, este té, esta Coca-Cola, o lo que fue, o lo que sea. Hay gente que recurre a drogas más fuertes, dependiendo de qué trabajos. Y eso lo que al final hace es que tú vas tapando eso, pero de repente el cuerpo te dice, hasta aquí. Y de repente un día es un lumbago fuerte, un cuadro inflamatorio o un cambio en la piel brutal y de repente empiezas a tener una urticaria en la piel. Es decir, el cuerpo cuando ya no sabe cómo avisarte, ya te avisa con un síntoma físico más fuerte o con un síntoma psicológico que de repente dices... Fíjate es que muchas veces no asociamos esos otros síntomas con el cansancio. Y mi otra pregunta era, los que no hemos padecido directamente el COVID y nos hemos visto ajenos a ello, digamos, en la familia inmediata, ¿no? Porque en mi caso han muerto varios amigos, por supuesto los padres de muchos de ellos, pero uno pues se limitaba a informar, a hacer lo que las autoridades te decían, a ocuparte de tus parientes. Puede parecer que el COVID no nos ha infligido un cansancio, pero yo te quería preguntar sobre esta incidencia que ha tenido lo que hemos vivido, porque puede ser más profundo de lo que creemos. Bueno, es que el otro día me dijo un paciente una frase que dije, es que no puedo estar más de acuerdo. Me dijo, estamos mucho más tocados de lo que pensamos. Le dije, es que estoy completamente de acuerdo. Es decir, fingimos, hacemos que todo ha vuelto a la normalidad. Yo la semana pasada fui a la playa y de repente me encontré con unos amigos y parecía como decíamos ayer, ¿no? Como Fray Luis de León, pero no es como decíamos ayer. Es decir, en este año y medio han pasado muchas cosas. Nadie es igual que hace 2 años, ninguno de nosotros. Lo que pasa es que nos cuesta aceptar que hay que interiorizar lo que nos ha sucedido. Si hacemos un buen análisis de la situación y seamos de los que ha pasado COVID, de los que no lo ha pasado, de los que ha tenido un familiar directo. De los que tiene síntomas de los de la vacuna, todo el mundo ha vivido algo de forma más o menos intensa donde esto le ha llevado a un límite. Es decir, hay gente que fue al principio, a la mitad, en verano, ahora yo he tenido gente muy cercana, como esta chica que habías entrevistado, que ha estado muy enferma en las últimas 2 semanas. Es decir, esto no ha terminado y siempre hay algo en la cabeza que nos tiene agotados mentalmente, porque siempre, cada día, a cualquiera de nosotros que esté metido en el mundo de las noticias, te levantas cada mañana y hay una noticia, que si la variante Delta, que si la vacuna funciona, que si no funciona, que si hay que vacunarse otra vez. Es decir, todos los días hay algo que influye en tu trabajo, en tu ocio, en tu día a día. Puedes ir a cenar 6, puedes ir a cenar 8, no puedes ir a cenar, tienes que volver antes a casa. Entonces, sí que yo le diría a los oyentes que seamos sinceros, que aceptemos que hay algo de nosotros que ha cambiado y que este año sí que el descanso lo pongo como pauta. Es decir, o sea, a menos del que no pueda por alguna razón grave, que todo el mundo intente descansar. De alguna manera, de la manera que conoce que lo sabe descansar. Porque no sabemos qué va a pasar en septiembre. Creo que ahora hay un estado de situación donde podemos ir a hacer alguna escapada a la playa, a la montaña, donde cada uno se relaje, pero que recuperemos fuerzas, porque cuando nosotros salimos del sistema nervioso simpático, pasamos al parasimpático, que es el del descanso, el que potencia el sistema inmune, el que nos ayuda a recuperarnos. Y esto solo se hace cuando descansamos. Cristina, esta idea es clave. Solo nos recuperamos cuando descansamos. Y es curioso lo que decías de que no todo el mundo descansa igual. Quiero decir, cabría pensar que un buen paseo por un bosque o permanecer al sol tirado en la playa es una fórmula universal. Bueno, es que descansar, cada uno, hay gente que es tumbarse en la playa y no hacer nada, y hay gente que eso le genera un nervio que no puede soportarlo. Yo comparo el descanso a las comidas. O sea, tú puedes decir, bueno, es que a todo el mundo le gusta la pizza, pues es que hay gente que no le gusta la pizza. Es decir,
El descanso, cada uno tiene que aprender no solo lo que le gusta, sino lo que realmente le descansa. Yo siempre digo que el mejor descanso es aquel que puedes disfrutar también con alguien y que hay ese componente afectivo donde te vas con una persona a la que quieres mucho, una persona con la que te ríes, la risa potencia el sistema inmune. Es decir, tiene que ser algo donde de repente no haya un horario estricto, donde de repente tengas que hacer constantemente cosas, sino que te puedas dejar llevar. Por algo que te apetece. Yo recomiendo mucho la lectura en verano. Yo sé que la gente ya casi no lee, pero yo recomiendo muchísimo la lectura. Recomiendo la naturaleza porque sé que cada uno en lo suyo es algo que ayuda mucho. Y recomiendo que los que no saben descansar y tumbarse en la playa sin hacer nada, que venzan un poco esa resistencia. Es decir, el no hacer nada en las personas muy exigentes y con cronopatía, que es la enfermedad del tiempo, que es esa gente que siempre tiene que tener una actividad en cada minuto de su día. Los primeros días eso genera ansiedad, pero de repente simplemente mirar un paisaje sin el teléfono, sin hacer nada, tiene sensación de culpa. Y Cristina, esto es un tema muy interesante. Hay personas que descansar y no hacer nada les genera sensación de culpa, porque en su cabeza tienen... y empiezan a organizar visitas y viajes y acontecimientos culturales y hay gente que tiene esta obsesión culpable. Efectivamente, hay gente que es que no puede vivir sin estar haciendo algo. Y cuando te entra la culpa es que algo va mal. Cuando de repente estás viendo un paisaje, una puesta de sol, estás sin más, estás en una sobremesa y son las 6 de la tarde y te da la sensación de que has perdido el tiempo porque la comida tendría que haber terminado a las 3:30, ahí es cuando estás descansando de verdad y estás venciendo esa resistencia. Y Cristina, es que es clave. Si uno no descansa, no activará su sistema nervioso simpático, no activará el sistema de alerta de forma correcta cuando vuelva a llegar un momento de tensión. Y lo que necesitamos es que nuestro organismo esté siempre preparado de forma adecuada y sana para cuando venga el riesgo, cuando venga el problema, cuando venga la preocupación, que llegará, porque como siempre llegará. Sí, no, y además espérate lo que nos espera en la próxima temporada, que nunca se sabe, que aquí hay muchas variantes del virus, mañana lo veremos con un especialista y muchas afectaciones que todavía pueden desafiarnos, o sea que tenemos que estar preparados y esta vez yo creo que nos merecemos un descanso, querida Marian Rojas. Muchísimas gracias por alertarnos de la necesidad de plantear también una preparación para estos días y estas semanas que vienen. Muchísimas gracias, Cristina. Un gran abrazo. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela.